El libro de Habacuc se ubica allá por el año 600 antes de Cristo. La nación de Israel, el profeta Habacuc era profeta en Israel, a la vez que era sacerdote y parece ser que era músico de los coristas del templo. La nación de Israel se había portado muy mal, se habían hecho rebeldes delante de Dios y ahora están sufriendo las consecuencias de sus acciones, de su mal proceder. Y por si esto fuera poco, Dios le anuncia a Habacuc: ¿sabes qué? Esto no ha terminado, aún viene lo peor. Apenas estamos empezando, espérate. Te estás quejando ya con poquito y apenas viene lo más fuerte. Y Dios le dice que va a traer un pueblo más fuerte y más malo, más perverso que ellos, y los va a traer para atacarlos, para conquistarlos, para corregirlos, para probarlos, para enderezarlos. Dios le está diciendo eso a Habacuc. Esa fue la respuesta que le dio. Y de acuerdo a la lógica humana diría, esto no es justo. Y aquí tenemos a Habacuc expresando su descontento ante lo que Dios le acaba de decir. Por eso decíamos Habacuc. ¿Se acuerdan qué significa el nombre de Habacuc? Abrazar. ¿Pero abrazar de qué? ¿De un feliz cumpleaños? ¿Cómo estás? Como una lucha, como un luchador se abraza y no te suelta hasta que te hace un nudo y no te puedes ni soltar. ¿Se han visto cómo se abrazan los luchadores para soltarlos y los aventan para atrás y los echan maromas? Bueno, así como abraza un luchador, es decir, de no soltarte por nada. Y decíamos, cuando estás en medio de los problemas, abrázate de Dios. Eso fue lo que habló la semana pasada. Entonces, cuando estás en medio de los problemas, abrázate de Dios. Hoy vamos a hablar qué hacer cuando estás en el pozo, en lo más fuerte del problema. Porque todos necesitamos saber, ok, viene el problema y cuando estoy en medio, ¿cómo me debo portar? ¿Qué actitud debo tener? ¿Cuál será lo correcto? No porque me preocupe, el problema va a pasar. El problema va a pasar lo que tenga que pasar y el tiempo que tenga que durar. Pero ¿qué debo hacer mientras estoy ahí en el pozo? 3 cosas: escucha. 2, escribe. Dios nos invita a escribir. Y 3, esperar. Son 3 cosas que vamos a ver que tú tienes que hacer cuando estás en lo más fuerte de la situación, en lo más crítico. Antes de entrar a la primera de ellas, vamos a orar. Cierren sus ojos ahí en su lugar y vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por este tiempo de alabanza que hemos tenido, porque nos hemos gozado en ello. Gracias, Dios, porque podemos ver también a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a cada una de las personas que apreciamos, los amamos y los podemos ver aquí. Gracias, Dios, también por los que vienen por primera vez, por segunda vez o hacía tiempo que no venían. Gracias por cada persona que está aquí. Derrama tu bendición, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a asimilar cada cosa que tú quieres que aprendamos hoy y lo podamos poner por obra en nuestra vida, lo podamos aplicar en nuestra vida cotidiana. Ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, la primera cosa es escuchar, ¿sí? Vamos a escuchar. Ahí, ahora, en el primer capítulo vimos a Habacuc preguntando, ¿se acuerdan? Ahora vamos a ver a Habacuc escuchando. Primero, dice ahí en Habacuc, ya se me perdió, el aire me lo movió, ya regresé. Dice aquí en Habacuc capítulo 2, versículo 1, sobre mi guarda, mira, ahí está en la pantalla, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y dice, y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. O sea, está hablando cuando dice sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, está haciendo alusión como referencia a esos momentos que alguien está de guardia, de vigilancia. ¿Han visto un vigilante cómo está? No se duerme, no se distrae, ¿estamos de acuerdo? O sea, no quiere dejar pasar ni un detalle, porque para eso está, porque de él dependen muchas vidas que están adentro del cuartel, del edificio, del lugar, de él dependen todos ellos. Entonces no puede perder ningún detalle, y esa es la actitud que dice Habacuc que va a tener. O sea, voy a estar alerta para ver qué es lo que Dios me va a decir tocante a lo que ya le dije.
Porque dice tocante a mi queja. O sea, ya estuve hablando, ya estuve cuestionando. A lo mejor Dios se enojó y a lo mejor me va a regañar. A lo mejor me va a decir algo. Y voy a tratar de entenderlo para ver qué es lo que yo voy a contestar. Para ver qué es lo que yo le voy a decir a Dios cuando venga y me diga algo. Porque tal vez me regañe, tal vez no sé qué me voy a decir respecto a lo que dije. Pero yo voy a estar alerta para saber qué contestar. Por eso no quiero perder ningún detalle. Y esa es la actitud que Dios quiere que tengamos en esos momentos. Preguntamos a Dios, se vale, ya lo establecimos. Se vale preguntarle a Dios con reverencia, sin rebeldía, con honestidad, con humildad, con sencillez. Tú puedes preguntarle a Dios, pero ahora te toca, espérate a ver qué es lo que Dios te va a contestar. Está alerta. No es malo preguntarle a Dios, pero espera ahora lo que te quiere decir. ¿Por qué decimos esto? Porque muchos solo se quejan y se quejan y no se toman el tiempo de escuchar lo que Dios tiene que decirle. ¿Se acuerdan? Hace unos días hablábamos de una anécdota donde una persona estaba en la cabina de control de un avión porque los pilotos habían perdido el conocimiento. ¿Se acuerdan esa historia? Y como él no sabía nada y estaba buscando en la radio quién le apoyara en las torres de control y cambiaba y cambiaba y cambiaba y cambiaba de una a otra y nunca se puso a escuchar. Y los encargados de las torres decían, es que cuando le queríamos dar instrucciones ya había cambiado, no se quedaba en un canal. Y a veces así somos, queremos que Dios, dime, y no nos ponemos a escuchar. Sabes que a veces traemos tanto ruido en nuestra cabeza, tanto estrés, que no escuchamos la voz de Dios. Por ejemplo, ahorita si tú estás pensando, a ver a qué hora se acaba, porque ahora tengo que ir a hacer esto y tengo que hacer esto y sabes que así no vas a poner atención, Dios no te va a hablar así. Aquí tenemos un grupo que estamos constantemente preparándolos para predicar. Y una regla que siempre les digo, si tú lo dejas hasta el final, o sea, te toca predicar tal día, de práctica o en un grupo. Te toca predicar tal día. Si tú lo dejas hasta el último, vas a estar con toda la presión encima. Tengo que terminar. Y ya estás estresado, presionado. Y así no escuchas la voz de Dios. Tenemos que bajar un poquito la velocidad para poder escuchar lo que Dios tiene que decirte. A veces el estrés hace mucho ruido. La presión, los compromisos hace tanto ruido que no escuchamos la voz de Dios que nos está hablando. Entonces, Dios es relacional, Dios quiere hablar con nosotros, pero a veces nosotros no le queremos escuchar o no nos damos el tiempo o el estrés, las presiones nos distraen, no nos dejan escuchar la voz de Dios. Ahora yo quiero mencionarte que Dios nos habla de varias maneras. ¿De qué forma nos habla Dios? ¿Quién me dice una? En la palabra de Dios, en la lectura, en los mensajes, en los cantos y ya. Ya. Ok, todo eso que dijeron es cierto. Ahora déjame yo hablar de algunas cosas. Vamos a empezar por la palabra. Hay que escuchar lo que Dios te habla a través de su palabra. Dios siempre, la primer fuente en que Dios nos va a hablar, y dice la Biblia que es la palabra de máxima autoridad, la fuente de revelación de mayor autoridad. ¿Se acuerdan? En 2 Timoteo 3:16 dice que toda escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estas 4 cosas tú las necesitas cuando estás pasando por una crisis, estás pasando por un problema. Necesitas que te dé instrucciones, que te enseñe, que te corrija, que te redarguya. O sea, necesitamos que Dios nos hable. Si ustedes recuerdan, hace unos días en los adultos estuvimos analizando este pasaje, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿Ya no se acuerdan? En un viernes estuvimos hablando de esto. Hablamos de cómo es que dice que toda escritura es útil para enseñar,
O sea, Dios te indica qué es lo que debemos hacer, te da instrucciones. Cuando el papá, la mamá le dice al hijo, mira, así se hacen las cosas, te voy a encargar esto y esto y esto. Pero también dice que nos redarguye. Es decir, cuando nos estamos saliendo, te vas desviando, regresa, vas mal. ¿Sí? Nos está advirtiendo cuando nos queremos salir de lo que Dios ha dicho. Dios te advierte, vas mal, esos focos amarillos y luego rojos, a veces son palabras sencillas, a veces hay que poner un correctivo disciplinario más fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Imagínate, a veces les digo, primero Dios te habla así, hey, voltea, te estás equivocando, vas mal. Y tal vez no le estoy haciendo caso, yo sigo porque no le escucho o no quiero escucharle. Y después me avienta una piedrita, hey, voltea, porque yo ando bien distraído, ando bien presionado. Y me avienta una piedrita más grande. Y nomás, y sigo en mi camino. Pues me avienta otra más grande. A veces tiene que agarrar algo ya más fuerte que a veces tiene que dolernos para que tengamos que regresar al camino. ¿Me estoy explicando? Eso hablamos de redarguir. Luego habla de corregir. Porque no solo te dice vas mal, te dice cómo solucionarlo. Esa es la parte interesante que Dios hace con nosotros. No solo nos dice vas mal, regresa. Y no solamente nos regaña, sino que nos dice cómo levantarnos otra vez, cómo regresar al camino. ¿Sí? Como el GPS, cuando tú haces el GPS y te vas por otro camino, no solo te avisa, vas mal. ¿Qué hace? Te dice cómo regresar al camino correcto. Y finalmente dice que te instruye en justicia, es decir, te enseña cómo vivir una vida que le agrade a Dios, una vida de justicia. Una vida de justicia que vas a llevar delante de la gente y donde tú muestras la imagen de Dios, la gloria de Dios a todo el que te rodea. Pero todo lo hace a través de su palabra. La palabra inspirar, ¿qué dice ahí? Toda escritura es inspirada por Dios. Viene de una palabra griega que está ahí abajo, que ni la puedo pronunciar, pero ahí está, que significa divinamente soplado. O sea, Dios soplándonos su palabra. Dios sopla su palabra. Como, ¿se acuerdan allá en Génesis? ¿Cómo creó Dios al hombre? Dice la Biblia que lo creó del polvo de la tierra. No da mucho detalle, yo me imagino, hizo algo de ahí de barro, un muñeco de barro. Eso aclaro, no lo di el detalle, no dice cómo, pero pues me imagino que algo similar, de ahí formó, sacó un pedazo de barro y cuando ya lo tenía, dice que a ese muñeco de barro le sopló en su nariz un aliento de vida y entonces fue el hombre un ser viviente. Eso es lo que hace, a eso se refiere con inspirar, con dar un aliento de vida. Y cuando tú estás en crisis, cuando nosotros estamos en crisis, es lo que necesitamos, que Dios venga y nos sople su palabra para cobrar vida, para cobrar fuerza. ¿Me estoy explicando, chavos? ¿Sí? Esa es la clave, o sea, Dios quiere hablarnos su palabra. Él quiere darnos lo que necesitamos a través de su palabra. Aclarando, no necesariamente es lo que yo quiero escuchar. No es lo que tú quieres escuchar, es lo que Dios sabe que tú necesitas. Y a veces por querer escuchar lo que yo quiero escuchar, ni pongo atención a lo que Dios me está diciendo, lo que realmente necesito. En Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿y qué? ¿Cuántas veces? ¿De cuántas maneras? Entonces te das cuenta que Dios nos habla de muchas formas, muchas veces, y dice que en otro tiempo hablaba a los padres a través de los profetas. En estos tiempos nos habla a través de Jesucristo, de su Hijo. Entonces, la única forma de entender lo que Jesucristo nos dice es a través de su palabra. ¿Vamos bien? A través de la palabra Él nos va a decir lo que debemos hacer. Está claro que la primera forma como Dios nos habla es a través de su palabra. Entonces, ¿qué debo hacer para que Dios me hable? No es de que me voy a poner de almohada una Biblia a ver si en la noche si no es así. Si
si vengo a la iglesia y no estoy poniendo atención, estoy pensando en otra cosa, estoy mandando mensajitos de texto, y es que tengo la Biblia en el celular. No es cierto. No, algunos sí. Pero algunos tal vez están en el mensajeando, a ver qué pusieron en las redes sociales, y estás distrayéndote. Créeme, ahí Dios no va a soplar tu palabra en tu corazón. Tú tienes que estar en contacto. O si estás leyendo la Biblia, pero a la carrera, y al final te pregunta, ¿qué leíste? Ni me acuerdo. ¿Sí? O sea, si yo les preguntara, ¿de qué hablamos este viernes pasado en los adultos? A ver, ¿de qué hablamos este viernes pasado? ¿No se acuerdan, verdad? Ni se acuerdan que no hubo estudio este viernes. Pero te das cuenta, a veces tenemos tantas cosas aquí en nuestro disco duro que ya no nos cabe la palabra de Dios. No le damos un espacio. Pero déjame hablarte de otra cosa, como Dios nos habla, y es a través de nuestro espíritu. Mejor dicho, el Espíritu de Dios que está en nosotros. El Espíritu de Dios que está en nosotros. Recuerda, cuando una persona decide creer en Cristo, entregarle su vida, abrir su corazón e invitarle a entrar, él viene en la forma del Espíritu, y el Espíritu Santo mora en cada creyente. Ahí vive en el interior de cada creyente. Algunos piensan que el Espíritu Santo anda así flotando como un vientecito en el aire, y no. La Biblia dice que está en el interior de cada cristiano. Y ahí en Juan 16, Jesucristo está hablando a sus apóstoles y les dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará a toda verdad. O sea, Él es el que te va a estar guiando, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que ¿qué? Entonces Él me va a decir lo que va a venir. A ver, que me diga quién va a ganar el melate. ¿Cuál va a ser el número de la lotería que va a ser premiado? No, eso no. Simplemente cosas que Dios quiere para tu vida. Eso es lo que Él está revelando, te está enseñando, te está mostrando. Pero para eso tenemos el Espíritu. Sabes que si no tenemos el Espíritu en nosotros, no tenemos un protocolo de comunicación hasta el cielo. Haz de cuenta que somos un celular sin chip. ¿Has tenido un celular sin chip? ¿Para qué te sirve? ¿Sirve de pisapapeles? ¿Ya? Puede de reloj, de despertador, de agenda. Pero ve que dijeron, para nada. ¿Por qué? Porque todos queremos que un celular me ayude a hablar primero, a mandar mensajes, a manejar el internet, pero si no me hace nada de eso porque no tengo chip, entonces nada me sirve. Me servirá para otras cosas mínimas. Entonces así es, cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, que es el Espíritu Santo, entonces no hay comunicación directa con Dios. Por eso, si tú tienes el Espíritu en tu corazón, tú tienes el Espíritu morando dentro de ti, Dios se comunica contigo, Dios te habla a través de ese Espíritu. Si usted no está seguro, oye, yo tendré el Espíritu, usted puede asegurarse hoy. Simplemente, así en forma sencilla, no voy a profundizar mucho en esto, pero usted tiene que creer en Cristo de todo su corazón y dejarle entrar en su vida. Pero yo le invitaría a que platique con alguien que le invitó. Oye, ¿cómo le hago para tener al Espíritu de Dios en mi interior? Yo lo quiero tener. Platica con alguien que te invitó y él te va a explicar más ampliamente. Porque a través de ese Espíritu Dios te va a hablar. Es la comunicación directa al tercer cielo. Así Dios nos habla. Por eso en Efesios 4:30, que no lo voy a leer, pero ahí dice Efesios 4:30 que no debemos entristecer al Espíritu. Porque de repente cuando el Espíritu nos habla y no le hacemos caso, no sé si las mamás han visto eso con sus hijos. ¿Les ha pasado alguna vez? Que le hablas a tu hijo y tu hijo no te haga caso. ¿No, verdad?
Bueno, a las mamás de aquí no les pasa, ¿o sí? Que tú les hablas y ya tienes media hora y no viene. ¿Verdad que no pasa? Ahora, ¿cómo te sientes, mamá, papá, cuando le estás hablando a tu hijo y no te hace caso? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo? Me desespero, te da tristeza, coraje, desesperado. Entonces te das cuenta que cuando dice la Biblia que no debemos entristecer al Espíritu, es porque no le estamos haciendo caso, chavos. O sea, cuando Dios te dice, ya sabes en la Biblia que eso no se hace, por la Biblia sabes que eso no es correcto, pero tú sigues ahí, y sabes que el Espíritu se entristece. Se entristece porque no, literalmente como dice la raza, lo estás mandando por un tubo. ¿Sí? O sea, no le estás haciendo ningún caso. Y el Espíritu se entristece porque está diciendo, eso no se hace. Ya, es más, tú ya lo leíste, ya, es más, hasta lo enseñaste tal vez. Lo has enseñado, lo has aconsejado. ¿Qué andas haciendo eso? ¿Por qué andas haciendo eso? Pero no le hacemos caso. Y el Espíritu se entristece. Ahora, llega el momento que dice la Biblia y en Timoteo que se cauteriza la conciencia. Algunos le llaman también la conciencia, porque es la voz de tu conciencia. ¿Han escuchado, han visto esas caricaturas donde está aquí un diablito y un angelito y dice, sí, hazlo? Y el otro, no, eso no se hace. Y el otro, sí, no le hagas caso, ve a hacerlo. Y el otro, no, mira, es que eso no es correcto, acuérdate lo que tú has aprendido. Y el otro, no le hagas caso, lo que has aprendido no es cierto, hazlo. Y así es. Y llega un momento que esa conciencia se cauteriza, dice en Timoteo. Que algunos que tienen la conciencia ya cauterizada, o sea, cuando te cauterizas eso, hacer callo, cuando hace mucho que no has agarrado una pala para palear tierra y después de un rato, ¿cómo se te ponen las manos? Cuando tienes manos de oficina, pero agarras la pala, ¿cómo se te ponen? Ampollas por todos lados. Pero cuando ya tienes manos de albañil, ni siente, no, hombre, está durísimo, ya tiene callo, no le duele nada. ¿Verdad que sí? No le duele nada. Ahora sí, cuando la primera vez te portaste mal, hiciste algo que no debías, andas incómodo, sabes que no es correcto lo que hice, no es correcto lo que ando haciendo, tengo que regresar a corregir el camino. Pero llega un momento en que ya te acostumbras, ya no me cala, lo sigo haciendo y no pasa nada. En esos momentos se cauterizó la conciencia. Ya no escuchas la voz del Espíritu, ya Dios no te está hablando, o si te está hablando ya ni lo estás escuchando. Entonces, cuando estás en una crisis, tienes que pasar más tiempo en la palabra. ¿Sí? Más tiempo en la palabra, tienes que orar y escuchar la voz del Espíritu que está en tu interior. El Espíritu nos enseña la palabra, por eso siempre coincide. O sea, lo que el Espíritu te dice con lo que dice la palabra deben coincidir. Tienes que tomar decisiones. Pero la Biblia me dice una cosa y mi conciencia me está diciendo otra, algo no está bien. ¿Me estoy explicando? No puede ser que el Espíritu Santo me esté diciendo algo contrario a lo que dice la Biblia. Entonces, tengo que tener cuidado. La prioridad es la Biblia. Porque también hay muchos agentes externos que dicen, es que yo siento que debe ser esto. Tal vez es la carne, tal vez son nuestros deseos, tal vez es lo que yo quiero hacer y no es la voz del Espíritu. Entonces la palabra de Dios y el Espíritu siempre coinciden. Y si diga, es que no coincide, bueno, vamos a la tercera parte. Vamos a la tercera forma como Dios nos habla, y es a través de otros cristianos, otros creyentes. Mira, ahí en Proverbios 11, versículo 14, vamos a ver cómo Dios nos habla a través de otros cristianos. Proverbios 11, 14 dice, donde no hay dirección sabia, ¿qué pasa? Caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros, ¿qué dice?
Y cuando habla de multitud de consejeros, ¿qué es lo que tú entiendes? Que les preguntes, pidas consejo con varias personas, no nomás con uno. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, no cualquier persona, consejeros, creyentes a los cuales tú les puedes pedir un consejo, no con uno, busca 2, 3, 4. Entre más consejos tengas, es mucho más seguro. Y dice, habrá seguridad. Otro pasaje, Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados, ¿dónde qué? O sea, si tú no quieres pedir consejo, no, es que, ¿para qué pido consejo? Ya sé lo que me van a decir. No, mejor me quedo yo con mi idea, con mi plan. ¿Sabes qué? Tarde o temprano, tus pensamientos, tus planes serán frustrados. Tal vez por un tiempo funciona o aparenta funcionar, pero tarde o temprano los pensamientos son frustrados. Pero dice, más en la multitud de consejeros, ¿qué? Y otra vez, ¿qué palabra se repite con el versículo o qué frase se repite con el anterior? Multitud de consejeros. Otra vez, no puedes estar aislado. No subestimes el poder del cuerpo de Cristo. Por algo Dios nos pone en una iglesia, en una familia. Así como en la familia física, cuando un niño de 5 años diga, ya no quiero hacerle caso a mi mamá, yo voy a agarrar mis cosas y me voy a ir de aquí. ¿Cómo le va a ir? A los 10 años, el niño dice, ¿sabes qué? Ya no quiero hacerle caso a mi mamá, porque me quieren poner a lavar los trastes. Ya me voy, agarro mis juguetes, y mi perrito, y me lo llevo. ¿Cómo le va a ir? A los 15 años, ¿cómo le va a ir? A los 20. ¿Eh? Bueno, la mamá le va a doler, pero obviamente a los 20, ¿cómo crees que le vaya? Ya me voy, ya no quiero estar sometido a la autoridad de mis papás. Ahí tal vez le vaya bien, pero le va a costar. Ya no va a haber comida caliente, ya no va a haber ropa limpia, ya no va a haber un techo donde dormir, ya no va a haber yo bien cansado y me acuesto un rato. No, ya no. Y ahí es donde dicen, ¿sabes qué? Mejor regreso. Sí. Llegan ahí con la idea de que, mamá, he decidido que te voy a perdonar. Te ganaste otra oportunidad. A los 30 años. Ya. Ahí ya debes poder. ¿Sí? ¿Sí? Me estoy explicando. Chavos, aquí es donde, si el muchacho se va por rebelde, aplica lo mismo. No te va a ir bien. Si se va por rebelde, porque en la casa hay reglas, ¿sí o no? En la casa la puerta se cierra a tales horas, tienes que estar aquí antes. Si ya estás trabajando, bríncale un poco con algo, para el gasto, ¿sí o no? Él tiene que aprender, ella tiene que aprender también a ser administrada en sus gastos. Pero si no quiere, no, ¿sabes qué? Yo me voy. Si se va por rebeldía, le va a ir mal. Pero si se va porque me queda mejor el trabajo, voy a entrar a un departamento porque me queda más cerca de la oficina, porque corro mucho en la mañana, bueno, ya son otras cosas, que porque cambió de trabajo a otra ciudad, pero si es por rebeldía, no. Entonces tienes que pedir consejo. Acuérdate, la palabra de Dios debe coincidir con lo que dice el Espíritu en tu interior y debe coincidir con el consejo sabio. Otro pasaje, Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros, ¿qué? O sea, tú tienes la capacidad para hacer cosas, para planear. Tienes la capacidad para pensar tus trayectos, pero pide consejo, siempre pide consejo, porque ahí está la victoria. 3 veces lo repite ahí en Proverbios, y hay muchos pasajes más en Proverbios donde habla de buscar un consejo, de buscar el consejo sabio. Pero
que sean cristianos maduros. ¿Sí? Que sean cristianos maduros. No te vayas nada más con que alguien que está igual que tú o peor que tú, ahora anda más rebelde que tú, más alejado que tú. Busca a alguien que tú lo ves que tiene buen testimonio. Puede ser tu jóvenes, puede ser tu pastor de jóvenes, puede ser tu líder de adultos, si estás en el grupo de adultos, puede ser el pastor de la iglesia. Búsquenlo a ver dónde anda por ahí. Y tal vez ahí puede ser quien te va a aconsejar, pero no te quedes aislado. No preguntes a cualquier persona, porque de repente dices, es que le pregunté a la señora de la tienda y vieras que es bien buena gente la señora y me aconsejó esto, pero la señora no tiene nociones de lo que Dios dice en su palabra. Podrá ser muy buena gente, no lo dudo, hay gente que no es cristiana y es súper linda, pero el consejo sabio es el que viene de la palabra de Dios, y es cuando van a coincidir con la palabra y con el Espíritu. Busca un consejo sabio, que alguien te diga lo que es correcto, lo que dice Dios, no necesariamente lo que tú quieres escuchar. Un consejo sabio no siempre te va a agradar. Entonces tienes que dejar esto que estás haciendo. No, es que yo no lo quiero dejar, no lo quiero cambiar. Es que si quieres hacer las cosas como Dios dice, tienes que cambiar esto. Y a veces no nos agrada. Y bueno, voy a buscar otro consejo. No sé si les conté una historia, es ficticia, casi tirándole a chiste. O sea, que dice que en una ocasión un alpinista estaba oscureciendo cuando iba subiendo la montaña y de repente se le resbaló y se fue colgando. No cayó hasta abajo porque quedó colgando en la soga. Quedó así agarrado de su soga. Y en la noche y empezó, Dios ayúdame, yo te prometo que si tú me sacas de aquí, voy a creer en ti, voy a ser bien fiel. Y así como muchas veces decimos cuando estamos en problemas. Si yo te prometo que voy a estar en la iglesia todos los domingos, voy a ser el primero. Y digo que es ficticia, no es real. Dice que escuchó una voz del cielo que le decía, suelta la cuerda. No, Dios, no, ¿cómo voy a soltar la cuerda? Si es lo único que me tiene agarrado. Suelta la cuerda. No, es que no la quiero soltar. Yo la cuerda no la quiero soltar. Es que si quieres que te ayude yo, suelta la cuerda. Y dice, ¿habrá alguien más allá arriba que me pueda ayudar? ¿Habrá alguien más, alguna otra deidad que me quiera auxiliar? Y a veces queremos buscar así otras opciones que me digan lo que yo quiero escuchar. Porque Dios es muy claro, esto es lo que debes hacer. Y a veces no queremos hacerlo. Y Dios te va a responder con un sí, o tal vez con un no, o tal vez no por ahora, no es momento, ya vendrá el momento de decirte lo que tú quieres escuchar, pero siempre va a haber esos espacios para que tú le preguntes, consejo sabio, no el que te agrada. Y vamos a la tercera cosa, como Dios nos está hablando. ¿Sí? ¿Cuántas llevamos ya? Dijimos a través de su palabra, a través de el Espíritu y a través de la cuarta cosa, perdón, son las circunstancias. Ahí no voy a abundar mucho, solamente quiero mencionarles que ahí en Romanos 15:22, Pablo, el apóstol Pablo está diciendo que quería ir, tenía tiempo de haber querido ir a visitar a los cristianos en Roma, pero dice, hasta ahora las circunstancias me lo han impedido. A veces queremos forzar las cosas cuando Dios me dice claramente, no, espera, hay que esperar. Es saber entender lo que está pasando. Ahora, si te fijas, ¿cuántas cosas llevamos ya? 4 cosas. Debemos ser sensibles a la dirección de Dios. Saber cuándo debo insistir, cuándo no. Cuándo me estoy aferrando a algo que Dios me dice, espérate, no es momento. O cuando, ¿sabes qué? Tengo que luchar por mis metas. Hay que ser sensibles a la voz de Dios. Por eso son 4 cosas. Por eso son 4 cosas. ¿Cuál fue la primera? La palabra, el Espíritu y otros creyentes y las circunstancias.
Chavos, no se vayan solamente con la última. Las circunstancias por eso están al final. Porque esas circunstancias también pueden ser manipuladas por Satanás. Pueden ser casualidades o coincidencias. De repente alguien dice, es que ando en un noviazgo. Hay un joven que está en un noviazgo incorrecto, un noviazgo indebido. Dice, es que yo ni lo busqué, solo se dieron las cosas. ¿Han escuchado esa frase? Y fíjate, íbamos a una clase y ahí estaba. Iba a otra clase y ahí estaba. Iba a la cafetería y ahí estaba. Oye, ya Dios me está diciendo, ve. Y no es cierto. Sí, es que lo soñé. Soñé que Dios me decía que él debía hacer o ella. ¿Sabes qué? Cenaste mucho y te cayó mal la pizza que te comes. Sí, y fue indigestión. Pero por eso es que primero es la palabra y luego el Espíritu, otros cristianos y al final las circunstancias. Chavos, en ese orden hay que revisarlo. Sí, y deben coincidir los cuatro. Si no coinciden, yo te recomiendo, no te arriesgues, vuelve a revisar, vuelve a preguntar. Porque a veces son cosas muy delicadas. Muy bien. Ya vimos aquí, mejor vuelve a revisar. Pero ya vimos que Dios nos habla. Dios nos habla, Dios nos quiere hablar a través de cuatro maneras. Pero déjame entrar a la segunda cosa. Dios te dice, escribe. Cuando estás en el fondo del pozo, escucha. Dios te habla por cuatro maneras. Cuando estás escuchando, ¿qué sigue? ¿Cuántos traen libreta para anotar ahorita? A ver, levanten su mano. ¿Por qué anotan? Para recordar, para sacar el máximo provecho. Y yo les recomiendo que lo haga. Dice ahí, Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo, ¿qué le dijo? Escribe la visión y declárala en tablas, hoy diríamos en una libreta, para que corra el que la leyere. El que leyere en ella va a correr. O sea, para que otros sean inspirados y también puedan correr hacia esa visión. No sé si recuerdan algunos, al menos en mis tiempos, no sé si todavía les aprenden las tablas de multiplicar. ¿Todavía les enseñan las tablas de multiplicar? En mis tiempos vas a hacer tantas planas de la tabla del 2, hasta que se te grababa. Y se te grababa, ¿no? Algunos que están ya en la facultad o en la prepa, ¿cómo le llaman a ese documento, pequeño documento con letra muy chiquita que a veces hacen para los exámenes? ¿Acordeón? ¿De qué otra forma se le llama? ¿Cómo se le llama, jóvenes? No lo conocen. Sí, recursos ¿qué? Recursos didácticos, exacto. Ahora, yo he conocido gente que dice, es que yo hago acordeones, pero cuando termino ya ni necesito sacarlo porque me lo aprendí por estar escribiendo. ¿Sí? No sé si usted ha notado cuando, ahora que estábamos en los grupos de adultos, los viernes teníamos una competencia de conocimiento basado en el mensaje del domingo. Había algunos que traían el mensaje aquí, porque lo escuchaban, lo escribían, sacaban preguntas y oye, qué padre. Me siento feliz porque la gente recuerda mis mensajes. Y lo traían aquí, pum, pum, pum. A ver, ¿en qué pasaje venía esto? Y de volada te decían, oye, los puntos que vimos, y qué hay que hacer para esto, no, pues esto, y de veras, cuando escribes es otra cosa. Cuando escribes, imagínate un muchacho de prepa, de secundaria, que llegó el primer día a clases y no trae ni un cuaderno, porque no fue a comprar la lista. Se veía raro, ¿no? En la antigüedad, cuando un rey ascendía al trono, o había un nuevo rey, Dios daba la instrucción, él debía copiar, hacer una copia escrita de la palabra que tenían en ese tiempo, por su puño y letra. Aunque era el rey, no era de que pongo a varios súbditos a que lo hagan. No, él tenía que escribirla. ¿Para qué? Para que la tuviera presente siempre y para que aprendiera a guardar su corazón y para que aprendiera a obedecer a Dios. Chavos, el escribir es algo importantísimo
No sé si usted ha ido a surtir despensa. ¿Qué es mejor, llevar una lista o más saber qué encuentro ahí? Algunos dicen, no, yo soy de vista. Otros, no, yo soy de lista. No, yo soy de vista. Voy por todos los pasillos y esto. Y el que lleva la lista ya sabe por lo que va. O compras de más. No sé si te ha pasado, vas a surtir despensa cuando traes hambre y le echas de todo. No vayas a surtir despensa con hambre, vas con hambre y quieres llevarte todo. Entonces, pero lleva una lista y te aseguras de comprar lo necesario. Si no, o te faltan cosas o llevaste de más. Escribir es importantísimo. Mira, en 2 Corintios 3:3 dice aquí, siendo manifiesto, ahí está, que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, o sea, no en cuadernos, sino en tablas de carne del corazón. Nuestro que está diciendo, ustedes son cartas escritas al mundo. Dios escribe cartas al mundo a través de ti. ¿Me estoy explicando? Y el mundo, tus amigos, tus compañeros, tus jefes, tu familia va a estar leyendo constantemente esas cartas. Y la pregunta es, ¿qué están leyendo de ti? Otra forma de decirlo es, ¿qué concepto tienen de ti? Otra forma de decirlo, ¿la gente conoce a Cristo por tu conducta? ¿Estás una letra bien clara, legible, o es una letra de niño de primaria, de primero de primaria? O sea, ¿qué es la carta que está escrita en ti? Dios quiere escribir cosas buenas, cosas positivas. Entonces, cuando escribimos, nos tomamos nota, es un cuadro de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios quiere escribir su palabra en nuestro corazón. Y nos invita, escribe lo que te estoy enseñando, escribe tus experiencias, escribe el pasaje que hoy leíste, escribe lo que te quedó, escribe todo lo que puedas del mensaje para que se te quede grabado. Escríbelo. Es más, al pasar por momentos difíciles, por una situación extrema, en esos momentos es cuando Dios más está escribiendo en tu corazón. En esos momentos tristes de angustia, Dios está escribiendo más que nunca en tu corazón. Te está forjando, te está escribiendo para que el mundo te lea la clase de persona que eres. ¿Cómo es que puedes pasar por estos conflictos agarrado, abrazado de Dios? Aprende a escribir para dejar huella de lo que Dios te dice. Aprende a escribir. ¿Cómo escribimos? Puede ser con tu libreta. Subraya en tu Biblia. ¿Cuántos tienen el hábito de subrayar o marcar su Biblia? Chavos, una Biblia que no está marcada, tal vez ni siquiera es abierta. Tú subraya las partes importantes, ponle fechas de cuando Dios te habló, por lo menos esto aquí Dios me está llamando, algo me está diciendo. Subraya, escribe notas al margen de tu Biblia, ten un cuaderno exclusivamente para tomar notas de los mensajes y de los estudios. Hay muchas formas de tomar nota, de subrayar, de dejar una marca donde Dios te está hablando algo. Y Dios te dice, escríbelo. No confíes nada más en tu mente. Chavos, si usted no toma notas o confía mucho en su inteligencia, o tal vez no estamos queriendo recordar lo que Dios nos está enseñando. Siguiente cosa, ya dijimos que Dios nos habla y debemos escuchar. Y la segunda cosa fue escribir. Y la tercera, esperar. Dice el versículo 3, dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará al fin, hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. O sea, Dios nunca se queda corto.
Dios cuando ya lo prometió, lo va a cumplir. En el momento perfecto, no en el momento que nosotros queremos. En el momento que Él sabe que más lo necesitamos, no cuando nosotros lo quisiéramos. Dios lo quiere ya, y para eso se requiere paciencia. ¿Cuántos aquí tienen paciencia? Levanten su mano. Nadie tiene paciencia aquí. ¿Cuántos quieren pedir a Dios paciencia? ¿Sí? ¿Y cuántos le dicen a Dios, Dios, dame paciencia, pero ya? Necesito paz, me urge paciencia, ya dame la paciencia. A veces así somos, ¿no? Queremos paciencia y necesitamos paciencia para esperar, pero cuando Dios promete es 100% seguro que Él va a cumplir. Es cuando Dios nos coloca en esa zona de espera. ¿Ha usted estado en una zona de espera? Cuando va el seguro. En una ocasión, hace unos años, me tocó ir a cambiar las placas de mi carro. Estuve aquí en la Plaza Citadel. Todo un día la fila estaba larguísima. Y desde que vi la fila, me armé de paciencia. Porque si no, olvídate. Estás desesperado y voy aquí, lo quiero allá. No, paciencia. Cuando vengas al servicio, ármate de paciencia. No estés pensando, ¿a qué hora se acaba? Porque tengo que ir acá y tengo que ir allá. Tranquilo. Ármate. Lo que le llamamos el salón de la fama. Los héroes de la fe. Hombres y mujeres que pasaron por este mundo y fueron ejemplos de fe. Voy a mencionar rápidamente algunas. Primeramente, el versículo 3 dice que creemos que Dios creó todas las cosas. Noé, versículo 7, que construyó un arca en un lugar donde ni llovía, un lugar donde el lago, el mar más cercano estaba a kilómetros, y él construyó un arca por fe. Abraham dejó su país, dejó su tierra por ir a un lugar solamente por fe, confiando en que Dios lo llevaba a buen término. Sara, ¿se acuerda que Dios le prometió un embarazo, que iba a tener un bebé? Y ya tuvo la paciencia, y hasta sus 90 años estaba Dios dando esa respuesta, cumpliendo la promesa. Moisés dirigió al pueblo de Dios, lo sacó de Egipto. Aunque el pueblo era testarudo, era terco, el pueblo era rebelde, pero Moisés mantuvo la fe todo el tiempo. Cruzaron el Mar Rojo, derribaron murallas bajo el liderazgo de Moisés. ¿Sí? La lista puede seguir. Podemos hablar de Rahab, Gedeón, Sansón. Ahí en Hebreos 11 está esa lista de gente que fue ejemplo de fe. Pero también dice que algunas mujeres recibieron a sus hijos en resurrección. Pero también hubo que algunos sufrieron tribulación. Otros fueron masacrados, torturados, aserrados. Hubo gente que también sufrió, pero se mantuvo en fe, como viendo al invisible, como dice de Moisés. Entonces, para terminar, la gente de Dios vive por fe, no por lo que ves. La gente de Dios vive por fe. ¿Usted está dispuesto a vivir por fe o por lo que usted ve? Si hay problemas en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, acuérdate, 3 cosas que vimos hoy. ¿Cuál fue? Escucha, escribe y espera. Mira, aunque estás en medio de todo el problema, en medio de toda una crisis, Habacuc 2:20 nos dice, mas Jehová, ¿qué? Jehová está en su santo templo y calle delante de él toda la tierra. O sea, chavos, aquí nos da una confianza tremenda de que Dios está en control. A pesar de que parece que todo está de cabeza, mi mente está hecha bolas, mis emociones están hechas nudo, ya no sé ni por dónde buscar. Recuerda, ¿sabes qué? Una cosa, Dios está en el trono. Él tiene el control. Dios sigue estando en el trono. O sea, a Él no se le salió de las manos tu situación. No pienses que porque es que Dios anda ocupada ya en la guerra de Ucrania y se olvidó de mí y mira lo que me pasó. No, no es así. A Dios no se le olvidó tu situación. No es que a Dios se le salió de control.
No es que a Dios se le fue de la mano esa gente perversa que te hizo daño. No. Dios tiene todo bajo control y en eso confiamos. Amén. A ver otra vez. Dios está en control. Dios está en el trono y en eso confiamos. Amén. O sea, no vamos a entrar en duda. El día que nos zafemos de Dios, ahí estamos fritos. Porque en esos momentos sería terrible. Dios está en el trono. Dios está en control. Si te encuentras en medio del pozo, escucha, escribe y espera.